a través de tu palabra, Señor. Danos un corazón para recibir tu palabra, para creerla, una mente abierta para entenderla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice estos labios de barro y coloca en ellos la palabra que tus hijos necesitan en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Vamos a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel es uno de esos libros que casi no se lee. El pastor, Ezequiel está en la Biblia, sí. Hace parte de los profetas mayores, sino que casi no se lee, no sé por qué. Ezequiel 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿Hacia dónde estaba la fachada de la casa? ¿Por qué, pastor, estaba al oriente? Porque del oriente viene la bendición, amén. ¿El sol por dónde sale? O sea, del oriente viene la bendición. ¿De dónde era Jesús? Del oriente. ¿De dónde venían los magos, los que le trajeron regalos a Jesús, la bendición para Jesús? Del oriente. Así ven. Entonces, ¿la bendición de dónde viene? Amén. Por eso la casa estaba viendo al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa. Diga, la derecha, al sur del altar. ¿Por qué al oriente y a la derecha? Porque la bendición está a la derecha. ¿Dónde está Jesús? A la derecha del Padre. Amén. ¿Para dónde se fue Abraham? Para la derecha. ¿Cómo quiere Dios que usted camine? Amén. O sea, no es política, tranquilo. No es una ideología política ni nada de eso. Simplemente que Dios ama a la derecha, porque a Él todo le gusta derecho. Amén. A Él todo le gusta derecho, y por la derecha viene la bendición, así como viene del oriente. Amén. De la derecha. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Y volviendo, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. En un río natural, voy a poner un poquitico en el plano natural. Vamos a hablar acerca de profundidad y control, se llama esta prédica. Profundidad y control. En un río natural hay ciertos niveles, ¿cierto? Y de acuerdo a los niveles suceden algunas cosas. Por lo menos, por decir, cuando tú estás a la orilla del río,
Estás ahí en la playa, las olas van y vienen y te llegan a los pies. Usted se moja los pies. Pero tú puedes desde ahí controlar todo lo que sucede. Tú decides si te metes o no te metes. Tú controlas lo que pasa a tu alrededor contigo. Tú controlas lo que sucede alrededor contigo. Pero el pasaje comienza diciendo, dice, midió 500 metros, o sea, 1000 codos, 500 metros, y me hizo pasar con el agua a los tobillos. Con el agua a los tobillos, usted tiene todavía el control total de lo que pasa. Usted siente que se le mueve la arena por debajo. Usted se ha metido al Amazonas con el agua a los tobillos, ¿cierto? La arenita se le mueve por debajo de los pies. Los pescaditos vienen y le hacen pedicure. ¿Sí o no? Usted siente que los pescaditos dicen, pero tú todavía puedes retroceder y salirte del agua. Tienes el control total de lo que sucede, de lo que pasa. Pero si tú te vas un poquito más adentro, ya el agua a las rodillas, ya la corriente del agua comienza usted como a jalarlo un poquito, ¿cierto? En la orilla usted, el agua es quietica, no pasa nada. Pero ya cuando usted está el agua a las rodillas, comienza la corriente como a moverlo un poco. Con el agua a las rodillas tú todavía puedes lanzar la atarraya, puedes sacar una cucha por lo menos, porque está ahí cerca. Y tienes control sobre tu cuerpo. Puedes controlar todavía. Si te quieres retroceder, das un par de pasos y no, y listo. Pero sigue diciendo y dice que lo llevó luego con el agua a los lomos. Dice no, a la cintura. No, realmente cuando habla del agua a los lomos está hablando de tener el agua al pecho. Usted trate de lanzar una atarraya con el agua al pecho. ¿Puede? Hermano Israel, usted que es experto en la pesca, con el agua al pecho usted puede lanzar la atarraya. Si usted levanta un pie con el agua al pecho, ¿qué sucede? La corriente se lo lleva. Pero aún con el agua al pecho usted tiene los pies puestos sobre la tierra. Usted todavía tiene confianza, todavía está seguro porque está pisando algo firme. Amén. Está ahí, está firme, todavía tiene los pies sobre la tierra. Todavía tiene algo de control, no mucho, pero lo tienes. Mira, en lo superficial, donde no hay profundidad, la vida es escasa. Donde no hay profundidad, hay pocos peces, hay poca vegetación, hay poca vida a su alrededor. En un río natural, estoy hablando de un río natural. ¿O usted ha visto una parte superficial donde haya un pirarucú ahí? ¿Cierto que no? En un río natural donde todo es superficial, hay poca vegetación, hay poca vida, hay pocos peces, los peces no son muy grandes. Cuando hay una profundidad media, hay un poco más de vida, hay un poco más de vegetación, ¿sí? Hay unos peces un poco más grandes, hay más vida alrededor. Cuando tú estás en lo profundo, cuando tú estás un poco más adentro, estás perdiendo gradualmente el control de las aguas. Cuando tú estás en lo superficial, tú puedes controlar las aguas no te pueden arrastrar, no te pueden llevar. Pero si tú vas más adentro, ya las aguas pueden hacerte algo. Amén. Si tú estás más adentro, si estás con el agua al pecho, por lo menos las aguas ya te pueden arrastrar. Tú ya no puedes controlar las circunstancias, lo que te rodea. En lo profundo está la mayor vida de un río. Donde hay profundidad, hay una vida abundante. Mire, esto me lo trajo Dios ahorita. Donde hay profundidad en un río, hay peces grandes, peces medianos y peces pequeños. Pero en lo superficial son los pequeñitos. Amén. Pero donde hay profundidad, hay mayor cantidad de peces, hay vida abundante. Donde hay profundidad, las circunstancias ya nos controlan.
Ya el agua tú no puedes controlar. Cuando tú ya sientes, vas a lo más profundo, que ya no tienes los pies sobre la tierra. Cuando ya tú vas a lo profundo, donde tus pies, si tú te hundes, te vas para el fondo, o simplemente tienes que nadar. Allí donde no tienes esa seguridad, donde ya no tienes el control. Amén. Tú ya no tienes el control de lo que sucede a tu alrededor. Donde hay profundidad, ya tú no puedes controlar. ¿Qué sucede si una canoa se le hunde a un pescador donde el agua le da las rodillas? Va en la canoa y se le volteó la chalupa. ¿Qué hace el pescador? Se para, ¿cierto? Voltea la canoa otra vez y sigue. Pero cuando el agua está en lo profundo, ¿qué pasa si se le hunde la canoa en medio del Amazonas? ¿Ah? El que sabe nadar. Amén. Mira, cuando tú estás en la profundidad, cuando tú estás allí en lo profundo, tú ya no tienes control. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente dejar que la corriente te lleve, porque la corriente del río en algún momento te tiene que tirar a la orilla. Amén. Esto es en el sentido espiritual. La barca, la canoa es tu vida. Si tu vida en algún momento de tu vida con Dios y tú estás en lo profundo, se rompe, se quiebra, abandónate a la corriente. Deja que la corriente de Dios te lleve, porque Dios tarde o temprano te va a tirar a una orilla y te va a salvar y te va a bendecir. Amén. Aleluya. Si se hunde una canoa y el pescador no sabe nadar, lo único que tiene que hacer es abandonarse al control de las aguas. ¿Corre el riesgo? Claro. Y si no sabe nadar, pastor, montes encima de la canoa y así sea patas arriba la canoa, pero no se deje morir. Amén. En el río de Dios, los primeros metros, en el río de Dios, en los primeros metros, se hacen las cosas que tú puedes controlar. En los primeros metros del río de Dios se hacen las cosas que tú puedes controlar. Pastor, yo voy a la iglesia, sí. Yo voy los domingos a la iglesia, pero no más. Encuentro, nada de eso, pastor. Primero, no, ni nada de primeros pasos. Capacitación destino, menos. ¿Sí? No, yo no me quiero comprometer. Yo quiero tener todo controladito, pastor. Hasta aquí mi ofrenda, hasta aquí mi diezmo, hasta aquí esto, todo hasta acá. Se hacen las cosas que tú decides, lo que tú puedes controlar. Los primeros metros siempre van a ser las cosas que tú decides hacer, lo que tú puedes controlar hacer. Señor, pastor, no, yo no. Eso del diezmo y la ofrenda no va conmigo, eso yo lo controlo. No, mire, en lo superficial, en el río de Dios, los primeros metros hace las cosas que tú puedes, las cosas que tú decides, porque tú decides si te metes o no, y probar qué sucede. Yo voy a hacerlo a ver qué pasa. La pastora nos enseña de que hay que diezmar y prueben, me dice Dios. Entonces vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a probar a ver qué pasa. Siempre en los primeros metros es probar a ver qué sucede. A ver cómo se me mueve la arenita, cómo los pescaditos vienen a hacerme en el pedicure. Allí puedes disfrutar de algunas bendiciones, porque donde no hay profundidad, hay poca vida, hay poco que disfrutar. Sí, parece como chévere la vida cristiana, pero no, eso es muy poquito. No es toda la bendición, todo es de a poquito, de a chorrito, de a gotica. ¿Sí? Como no hay profundidad, no hay vida. Como no hay profundidad, no hay nada que disfrutar. Es muy poco lo que tú tienes. Los pescaditos que coges en la orilla son muy pequeños, son carnadas. ¿Qué coge un pescador en la orilla?
Las carnadas para tirarlas a lo hondo y coger los peces grandes, ¿cierto? Son carnadas. Mire, donde hay poca profundidad, hay poco que disfrutar, hay poca vida. Y te gusta porque crees que es por ti, por el control que tienes sobre tu vida. Así no es que Dios me bendice, es porque yo soy muy fiel en la iglesia. Yo no mato, yo no robo, yo soy una muy buena persona, por eso me va bien. ¿Sí? Crees que es por ti. Cuando hay profundidad, todo crees que es que yo, porque yo soy bueno, porque yo hago, porque yo creo, porque yo esto. Porque tú crees tener el control de todo. Crees que tú puedes controlar tu vida financiera. Crees que tú puedes controlar tu salud. No, yo estoy alentado porque es que yo hago ejercicio, porque yo me levanto temprano, porque A, porque B. Porque tienes el control. Y te gusta. Te gusta que te estén diciendo muy bien, te felicito, me alegra verte. Te gusta, eso es superficial. Es donde hay poca profundidad. Hay un lugar, o sea, donde hay poca profundidad, ahí tú tienes el control de todo. Pero cuando tú ya entras un poco más adentro, cuando tú ya te vas un poco más a lo profundo, cuando tú empiezas a adentrarte un poco más en Dios, tú comienzas a perder el control. Ya no comienzas a decir es que es porque yo y porque yo. No, ahora comienzas a decir es porque Dios lo hizo, es porque Dios lo hace, es porque Dios me bendice, es porque Dios me puso. Amén. Dios no te puede bendecir en lo superficial. Dios no te puede dar cosas grandes en lo superficial. Sencillo, porque allí no hay. Dios no te puede dar algo grande en lo superficial, porque vas a decir es que es por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi sagacidad para hacer los negocios. Pero cuando tú estás en lo profundo y Dios te da lo grande, es porque dices, no, es porque Dios me lo entregó, es porque Dios me dio la sabiduría, es porque Dios me dio las fuerzas, es porque Dios colocó el cliente, es porque Dios puso las personas correctas en el lugar correcto, a la hora correcta. Amén. Pero tienes que meterte a lo profundo. Dios no te puede bendecir en lo superficial, porque en lo superficial Dios no tiene nada para ofrecerte. Tienes que entrar a lo profundo. Hay un lugar en lo profundo donde tus pies ya no están sobre la tierra, donde ya no puedes controlar las aguas. Ahora son las aguas las que te controlan a ti. Hay un lugar en lo profundo de Dios donde tú ya no puedes decir es que es por mí, si no es por Él. Amén. Por eso dice la Biblia que hay vida en todo aquel que nade en ese río. Tienes que meterte a nadar en el río de Dios, que te metas a disfrutar lo que Dios tiene ahí. Donde hay profundidad, hay más vida. Dios quiere llevarte a lo profundo. Dios quiere tenerte en un lugar donde hay más vida, donde hay más que disfrutar. En lo profundo es donde están los peces más grandes. Amén. En lo profundo es donde están las mejores ideas. En lo profundo es donde están los mejores negocios. En lo profundo es donde están los mejores clientes. Amén. En lo profundo es donde está lo abundante de Dios. Pastor, ¿por qué mi negocio no crece? ¿Por qué los clientes no llegan? Porque todavía no has profundizado en Dios. Porque todavía no te has metido allá donde tú no tienes el control, donde tú no tienes la estrategia. La estrategia la tiene Dios. El control de tu negocio lo quiere tener Dios. Amén. Aleluya. Dios no te puede bendecir en lo superficial, porque si no, tú te llevarías toda la gloria. Y a Dios no le gusta compartir la gloria. Amén. A Dios no le gusta compartir su gloria. Él dice, la gloria es mía o no es de nadie. Por eso Él en lo superficial no te bendice. Imagínate si Dios te sanara. Cuando tú estás en lo superficial, Dios te sana. Fácilmente te das la vuelta y no vuelves.
Pero cuando estás en lo profundo, Dios te sana y tú te abandonas ahí a la corriente de las aguas. Si Dios me sanó, Dios me va a bendecir. Si Dios me sanó, va a librar mi familia. Si Dios me sanó, me va a levantar. Si Dios me sanó, me va a dar juntamente con mi sanidad todo lo demás. Pero eso sucede cuando hay profundidad. Cuando dejamos de visitar la casa de Dios y empezamos a habitar en la casa de Dios. Dios quiere tener el control total de tu vida, porque Él no quiere que nadie se lleve la gloria de lo que hará contigo, sino solo Él. ¿Por qué Dios todavía no me bendice, pastor? Mire, esto lo tengo aquí subrayado. Pastor, ¿por qué Dios todavía no me ha bendecido? Porque tú todavía no le has cedido los derechos de autor. Tú eres una obra de arte. Tú eres el mejor libro que está escribiendo Dios. Pero tú estás diciendo: es que yo. Y por eso no han sucedido buenas historias en tu vida. Porque mi libro solamente cuenta historias tristes, pastor. Porque tú no le has cedido los derechos de autor al dueño, al dador de la vida. Amén. Mira, ¿por qué Dios no me ha bendecido? Porque no le ha cedido los derechos de autor de la obra maestra que Él quiere hacer contigo. Amén. Cede los derechos, entrega el control. Dios quiere escribir las mejores historias en tu vida. ¿Sabe por qué no puede hacerlo? Porque usted le dice: no, Señor, esa historia no puede escribir. Cede los derechos de autor. La mejor canción Dios te la quiere dar, pero cede los derechos, dice Dios. Cede los derechos. Que no seas yo, sino que digas: es que Dios me dio el negocio, Dios me dio la familia, Dios me dio la empresa, Dios me dio la idea. Todas las historias de tu vida, cuando le cedes los derechos de autor a Dios, van a comenzar con esa frase: es que Dios me dio, es que Dios hizo, es que Dios pudo, es que Dios me guió. Amén. Vas a dejar de decir es que yo, para decir es que Dios. Amén. Dios quiere tener el control total de tu vida. Dios no te puede bendecir en lo superficial. Él quiere llevarte a lo profundo, donde no tengas control. Lucas capítulo 5 versículos 3 y 4. Jesús le llena las barcas a Pedro. Lucas capítulo 5 versículos 3 y 4 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Mira, Jesús va caminando por la playa, la gente lo viene siguiendo, y él mira unas barcas ahí y le dice a Pedro: hey Pedro, préstame tu barca. Jesús había podido sentarse en la barca a enseñar sin necesidad de sacarla al mar. Sí, él hubiese podido subir a la barca y se sentaba ahí a enseñar. Pero Jesús comienza a tratar con Pedro y comienza a decirle: bueno, listo Pedro, préstame la barca, ahora apártala de la tierra un poco, o sea, métete un poco al agua, con el agua hasta las rodillas, Pedrito, por favor. Pedro todavía tenía el control de la barca, ¿sí o no? Pedro tenía el control de la barca sobre el agua. ¿Cuánto tiempo estuvo sosteniendo Pedro la barca de Jesús ahí? Mediodía. Pero cuando Jesús quiere hacerle el milagro a Pedro, no le dice a Pedro de una vez: eche la red, Pedro, aquí desde la orilla. ¿Había podido Jesús llenarle la red a Pedro en la orilla? Había podido, lo había podido hacer divinamente, pero Jesús necesitaba que Pedro se fuera a lo profundo. Cuando Jesús le va a llenar la barca a Pedro, le dice: Pedro, boga mar adentro y tira tus redes para pescar.
¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer personal. Dios no quiere que nadie más esté, solo tú y Él. Él quiere llevarte a lo profundo, porque el milagro que va a hacer contigo es para que tú bendigas a otros. Jesús le dice: boga mar adentro, Pedro, y lanza tus redes. Pedro dice: voy a lanzar la red, Jesús. Lanzó la red. Y dice la Biblia que encerraron gran cantidad de peces. ¿Por qué? Pedro tenía que ir a lo profundo, porque es en lo profundo donde están los mejores peces. Y Dios no te quiere dar a ti lo que le da a todo el mundo. Dios no te quiere dar a ti lo que le da a cualquiera. Dios te quiere dar a ti algo escogido, algo único, algo único, algo único. Dios quiere hacer contigo. Pero necesita que vayas a lo profundo. En lo profundo están los mejores peces. En lo profundo están las mejores ideas. En lo profundo están los mejores proyectos. En lo profundo está la bendición más grande. Amén. Lo que Dios te quiere dar a ti es algo único. En lo profundo hay sanidad. En lo profundo hay provisión. En lo profundo de Dios. Es en lo profundo de Dios donde tú tienes que estar. Dios no quiere que tú vayas por la orilla como los niños ahí jugando con el agüita. No, Dios quiere que tú entres a nadar en el río de Dios. En lo profundo tú no tienes el control, es Dios el que tiene el control. En lo profundo no puedes nadar contra la corriente. Cuando tú estás en lo profundo, ¿qué pasa si te pones a nadar contra la corriente en lo profundo, hermano Israel? Hermano Israel es un hombre de río. Por eso le pregunto, si se pone a nadar en contra de la corriente, ¿qué pasa? ¿Va a llegar a alguna parte? No va a llegar a ningún lado. Se va a cansar, se va a fatigar y... Amén. En lo profundo tú no puedes nadar contra la corriente. Lo que puedes hacer en lo profundo es dejar que la corriente te lleve. Es dejar que la corriente tome el control de tu vida. En lo profundo lo que tú puedes hacer es decirle: Dios, aquí estoy. No quiero ir en contra de lo que tú dices. Yo quiero flotar en tu presencia. Yo quiero flotar en tu corriente. Yo quiero permitir que mi vida sea llevada por la corriente a un puerto seguro, a un lugar seguro. Y no estar tratando de controlar a Dios. Tarde o temprano la corriente te llevará a la orilla. Tarde o temprano la corriente te va a tirar a una orilla y vas a salvar tu vida y la vida de los tuyos. Amén. Pero tienes que entrar a lo profundo. Hay una historia que me gusta, hablando del tema del control. En Jeremías capítulo 18, versículo 1. Quedan 10 minutos. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Dice la Biblia: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿El barro le puede decir al alfarero qué hacer con él? ¿Ya ha visto alguna vez un barro conversando con el alfarero? El barro ahí en la rueda le dice: hey, alfarero, hazme de esta manera. ¿Cierto que no? ¿Quién tiene el control sobre el barro? ¿Cierto? El alfarero es el que controla el barro. Tú y yo somos barro en manos del alfarero, en manos de Dios. Amén. El barro no controla al alfarero, ni tampoco se controla a sí mismo. Amén.
El barro no tiene control sobre el alfarero y tampoco tiene control sobre sí mismo. ¿Cómo así, pastor? Barájemela un poquito. Nosotros, aquí en la casa de Dios, no tenemos control sobre Dios, ni tampoco nos controlamos a nosotros mismos. Todo lo que sucede en tu vida es porque Dios quiere. Y Dios quiere que en tu vida sucedan cosas buenas. Y Dios quiere que en tu vida suceda lo mejor. Y Dios quiere que en tu vida suceda lo mejor. Las mejores sanidades, los mejores negocios. Amén. La mejor casa. Mira, el barro no controla al alfarero ni se controla a sí mismo, pero del barro sale la obra maestra del alfarero. Amén. Del barro sale la obra maestra del alfarero. O sea, lo más hermoso que puede hacer el alfarero sale de ese puñado de barro que está ahí, que no se controla a sí mismo. Pero el alfarero, mire, le voy a leer completa lo que tengo aquí escrito. Dice: el barro no controla al alfarero ni tampoco se controla a sí mismo, pero del barro sale la obra maestra del alfarero. El barro recibe los elogios, pero el alfarero recibe la gloria. ¿Sí? ¿Cómo así, pastor? Sí, usted va a un museo o a alguna galería y dice: wow, qué obra de arte tan hermosa. ¿Quién la hizo? ¿Dónde está el artista? La obra se lleva los elogios, pero la gloria se la lleva el artista. Amén. A ti te van a decir: qué casa tan bonita tienes, qué carro tan bonito en el que andas, qué empresa tan exitosa la que tienes, qué hijos tan bellos los que tú tienes. ¿Quién te los dio? El que está arriba, el Dios, el Rey de Reyes, el alfarero. Esa es la obra de arte. Él fue el que hizo, Él fue el que me dio, Él fue el que me hizo. Amén. Tú te llevas los elogios, pero Dios se lleva la gloria. Amén. El barro no se vuelve a sí mismo a decirle al alfarero cómo necesita ser hecho. Pero el versículo dice que el barro se rompió. La vasija que el alfarero estaba haciendo. Mira, yo he visto trabajar alfareros. El alfarero tiene una rueda con un motorcito abajo y él pone el barro ahí y comienza el barro a dar vueltas. Y comienza el barro a dar vueltas y el alfarero comienza a poner sus manos y a darle forma a ese barro. Quizás tú dices: pastor, yo he estado dando vueltas en el mismo lugar, yo he estado dando vueltas con el mismo problema, con la misma circunstancia, pero déjame decirte que el alfarero ya está poniendo la mano, el alfarero ya está colocando la mano, estás moldando, el alfarero está haciendo de ti la vasija que él necesita que tú seas. Amén. Aleluya. Para el alfarero poder darle forma al vaso, al barro, comienza a dar vueltas la ruedita y él comienza y hace un huequito en el barro y de ahí comienza a meter su mano hasta que le da forma. Si tú quieres ver algo diferente en este año en tu vida, tienes que permitir que el alfarero meta la mano. Si quieres ver tu hogar algo diferente, si quieres ver en tu familia algo diferente, permite que el alfarero meta su mano en tu hogar, que meta su mano en tus finanzas, que meta su mano en tu familia, y vas a ver la obra maestra que Dios va a hacer de tu vida. Va a ver la obra maestra que Dios va a hacer de tu familia. No importa que en el proceso te rompas, y no importa cuántas veces te rompas, lo importante es que te rompas en las manos del alfarero. La Biblia no dice que el alfarero cambió de barro. Mira lo que dice la Biblia: y la vasija de barro que él hacía, versículo 4, se echó a perder en su mano,
y volvió y la hizo. Otra vasija, pero con el mismo barro. Con el mismo barro. Otra vasija, según le pareció mejor a quién, al barro o al alfarero. Yo creo que este año es un año para decirle a Dios: aquí estoy, Señor, hazme como tú quieras. Haz de mi familia como tú quieras. Haz de mi hogar como tú quieras. Haz de mis finanzas como tú quieras. No importa cuántas veces te rompas, estás en las manos del alfarero. Él tiene el control y siempre hará de ti algo mejor. Siempre hará de ti algo mejor. Si quieres algo mejor este año, cede tus derechos. Entrégale el control a Dios. Deja que Dios meta su mano. Cuando le entregas el control a Dios, Él, para llevarte a tu destino, utiliza cualquier cosa. Esta mañana quiero que te pongas de pie. Quiero cerrar con esta historia. Jonás tenía un destino marcado. ¿Para dónde tenía que ir Jonás? Para Nínive. ¿Y para dónde se largó? Para Tarsis. Totalmente opuesto. Lo que Jonás no sabía era que él iba a tomar un barco, y ese barco iba a navegar en lo profundo, y en lo profundo Dios iba a comenzar a levantar una tempestad, y a levantar una tempestad. Cuando se levanta la tempestad, Jonás le dice a la gente: eso es por mi culpa, tírenme al mar. Cuando Jonás está en el mar, donde sus pies ya no tienen algo firme para tocar, ahí Dios había preparado un gran pez que lo cogió y se lo comió. Y estuvo, la Biblia dice literalmente que Jonás estuvo 3 días en lo profundo del pez. Al tercer día Jonás dice: ahora sí, yo pagaré mis votos al Altísimo. Los votos que pronunciaron mis labios, yo los pagaré, Señor. Entonces Dios le dice: como estás en lo profundo, yo voy a hacer que este pez te vomite en las playas de Nínive. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Sencillo. Quizás tú estás pasando la tormenta más grande. Quizás tu barca está a punto de partirse. Dios te dice: no te preocupes, que si la barca se rompe, yo tengo preparado un gran pez. Si la barca se rompe para llegar a tu destino, yo tengo preparado un gran pez que te va a vomitar en las playas de tu destino, que te va a vomitar en la playa de tu bendición, que te va a vomitar en las playas de tu empresa, en la playa de tu negocio, en la playa de tu bendición. Dios te dice: en lo profundo, allí donde no tienes el control, yo tengo mi gran pez, yo tengo mi bendición para dártela a ti en esta mañana. Aleluya. En mi mayor necesidad, en mi mayor necesidad, convertido en mi mayor necesidad, desconvertido 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 en mi mayor necesidad. Tú eres una obra de arte, pero tú no eres el autor. Tú eres el mejor libro que hay escrito sobre la tierra, pero los derechos no te pertenecen. Tú te llevas toda la admiración, pero Dios se lleva todas las ganancias. Dios se lleva toda la gloria. Dios se lleva toda la alabanza. Es Dios quien lo va a hacer, no tú. Quiero cerrar con este versículo. Éxodo 34:10. En la mañana
En el servicio de la mañana no di este versículo, pero esto es extra para ustedes en esta mañana. Éxodo 34:10, para que tú sepas que es Él. Lo tenemos. Y Él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero es Jehová, es la obra de Dios, es la bendición de Dios. Tú eres la obra de Dios, tú eres la obra maestra de Dios. Dale la gloria. Aleluya. Levanta tus manos al Rey en esta mañana. Vas a repetir conmigo esta oración en esta mañana. Padre celestial, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento y recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. En esta mañana entrego el control. En esta mañana cedo los derechos. En esta mañana quiero ir a lo profundo, Señor. Haz conmigo como el barro en las manos del alfarero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Levanta tus manos al Rey. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a cada uno de tus hijos en esta mañana. Yo declaro sobre ellos gracia, favor, bendición. Yo declaro que esta semana es la mejor semana para ellos, Señor. Yo declaro que esta semana, de lo profundo, Señor, ellos recibirán lo mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.